Al hablar de la afiliación de Jesucristo, tenemos que la Biblia le llama también el Hijo de Dios, relación vinculante con la primera persona del seno trinitario, que es el Padre. Esto significa que Jesucristo es eterno, porque tiene un Padre eterno. Un padre tiene la edad de padre, la misma cantidad de años que tiene su hijo mayor. Se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Tiene que ver con una vinculación con la humanidad. El evangelista Lucas vincula a Jesucristo con nuestro primer padre Adán. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: varón y hembra los creó. No, en el varón había los dos sexos. Hay una teoría extraña que se tomó de un sacerdote jesuita, Leñán de Sardén, para que coordinase de alguna manera la teoría de la evolución con la fe cristiana. Porque si la teoría de la evolución era verdad, entonces habría que inventar algo que cuadrara con la fe cristiana, que hablaba de un sistema curioso de la posición alfa y la posición omega, y dice que Dios es una persona colectiva, porque el nombre de Dios es un nombre plural, Elohim, uno en donde hay varios. Esto es una herejía. Dios no es una persona colectiva, Él es un ser que existe en tres personas. Cada una de las personas divinas funcionan individualmente, no independientemente, por cuanto tienen vida y esencia común, pero es un ser en tres personas. Y Leñán de Sardén dice: en Adán, el primer elemento, estaba el hombre y la mujer. Esto no es así. Dios determinó, estableció que la humanidad se iniciase en un varón y en una mujer. Dios sacó del hombre a la mujer, pero no como si hubiera dos elementos que se separan en el tiempo, sino que la carne de la humanidad es una sola, pues toda la humanidad es de la misma carne, pero Dios sacó de esa misma carne para que hubiera comunión absoluta. Cuando leáis por ahí que el hombre era una persona colectiva, que se dobló o algo así, esto no es verdad, esto es una herejía. El hombre nunca fue una persona colectiva, el hombre simplemente fue un varón y una hembra. Y Dios comenzó por el varón la creación y luego creó la hembra. Por tanto, la vinculación de Cristo con la humanidad es que es carne de nuestra carne. En otras palabras, Dios, para dialogar con los hombres, vino a dar el discurso de amor mediante la persona de un hombre. Dios dio el discurso divino en garganta humana. Dios abrazó a los hombres con brazos de hombre, y Dios se hizo hombre para morir por los hombres. Conclusión: Dios se aproximó al hombre, y además se aproximó al hombre, se hizo prójimo, nuestro compañero de aventura en la vida, el que sufrió como nosotros y lloró como nosotros. No vino a contemplarnos como un pastor contempla a su oveja y ve cómo se rompe una pata, sino que vino y se metió entre nosotros y se hizo como nosotros, salvo por supuesto el pecado, ¿verdad? ¿Piensas que ha habido una manifestación de amor mayor que esta? Que el Eterno viniera al encuentro de su criatura y se dejase golpear por ella. Hay cosas que se escapan de nuestra comprensión. La Escritura puso una comprensión limitada en nuestras mentes, pero imaginen que la criatura puso la mano en la cara del Creador, y cuando Pedro habla de lo que pasó en Jerusalén, inspirado por el Espíritu Santo, dice al pueblo de Israel: vosotros matasteis al autor y consumador de la vida. El autor de la vida es Dios, o sea, que murió en la cruz es Dios. Pero, claro, eso sí, que llegamos a una situación muy límite. ¿Podemos decir que Dios muere? Por supuesto que no, pero tenemos que decir que quien moría en la cruz era Dios. Aquí tenemos la gran dimensión de Jesucristo. Y es por ello que introducimos en este tema una palabra técnica difícil incluso de pronunciar, que es la unión hipostática.
Se llama hipostática porque la unión está en el núcleo de la persona. La unión se vincula esencialmente en la persona divina de Dios. Hipóstasis es igual a la sustentación de un elemento vital, de manera que hay dos elementos vitales: naturaleza divina y la naturaleza humana, que es sustentada, que subsiste, que existe en la persona divina del Hijo de Dios. Tenemos al Hijo de Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, Dios entre nosotros, Dios entre los hombres. Dios viene al encuentro del hombre con un programa de redención para poder sufrir por el hombre y llevar a cabo la obra de redención. Los sufrimientos vicarios de Cristo están profetizados y son esencialmente en la obra de la cruz. No simplemente que Él murió, el sustituto que debía morir por causa del pecado, pero en el entorno de la cruz o de la obra de redención hay sufrimiento que experimenta la segunda persona de la deidad, que experimenta su naturaleza humana. Los sufrimientos de Cristo ya están tipificados en el Antiguo Testamento y profetizados en el Antiguo Testamento. Veamos los tipos de Cristo. Tipo en la Biblia significa una figura simbólica que ilustra una realidad que viene después. Luego la realidad se llama antitipo. En el Antiguo Testamento todo lo que tiene que ver con los sufrimientos de Cristo está tipificado en los sacrificios del sistema levítico. Ahora, cuidado con buscar tipos en el Antiguo Testamento para convertirlos en alegoría. El tipo se dice que es un tipo. Por ejemplo, Pablo habla de Agar. Él mismo utiliza la palabra indicando que esta historia es un tipo. Hay dos niveles de interpretación para indicar que es un tipo. Primero tenemos que es necesario entender todo lo que la Biblia dice que es un tipo y buscar el significado posterior en la persona de Jesucristo o en lo que tipifica. Ahora también tenemos que, sin decir en la Biblia que es un tipo, todo lo que habla allí ilustra la realidad que viene. Por ejemplo, los muebles del tabernáculo son todos ellos figuras de Cristo, porque todos ellos tienen dos componentes, excepto el altar del sacrificio: oro y madera, o sea, deidad y humanidad. No dice específicamente que son tipo, pero indudablemente el simbolismo lo está manifestando. A veces nosotros los hombres buscamos un tipo donde no hay tipo, y lo que hacemos es alegorizar. Un ejemplo de alegoría tipológica es la que entrega algunos libros de Agustín de Hipona, su libro Vita Dei, o la ciudad de Dios. Ahí él alegoriza a la iglesia como la ciudad de Dios, y que el reino es la inclusión de la iglesia en la tierra. O sea que cuando toda la tierra sea iglesia, tendremos el reino, lo cual es totalmente erróneo. Y él llegó a alegorías terribles, de manera que cuando habla de la parábola del buen samaritano, habla de los dos denarios como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Habla del posadero como Pablo y alegoriza toda esa parábola para darle un significado, y eso es peligrosísimo, porque la alegoría solo puede ser interpretada por el alegorista. Es decir, no se trata de lo que dice la Biblia, sino lo que el alegorista dice. Primero, hay tipos respaldados por el Antiguo Testamento, y podríamos verlos en los tiempos premosaicos. Es decir, los tipos de Cristo no solo están en los sacrificios mosaicos, sino también en los premosaicos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 4, Abel trae un sacrificio de una de sus ovejas. Dios dio agrado el sacrificio de Abel.
Nosotros sabemos qué significa ese sacrificio: sustitución por el pecado. Un inocente se sacrifica. En Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y por medio de la fe, no en el sacrificio, sino en lo que simboliza este, fue declarado justo. Porque la justificación se obtiene solamente por la fe. Pues, justificados solamente por la fe, tenemos paz para con Dios. Toda la salvación es solamente por gracia. Nadie se salva solamente por la fe, sino por la gracia. Pero la fe es el instrumento para llegar a la obtención de la salvación. De manera que la fe con que Abel trajo ese sacrificio, allí en Hebreos capítulo 9, versículo 22, habla de derramamiento de sangre, sufrimiento y muerte por medio de la vida entregada por un inocente. Abel recibió esa justificación. No es que Dios no haya recibido el sacrificio de Caín por no ser un animalito. Debemos tener mucho cuidado con eso, ya que en el Antiguo Testamento hay sacrificios vegetales, la ofrenda, la oblación, 1000 cosas, vegetales de harina, etc. Dios las acepta como sacrificio. El hecho de que Dios no aceptó lo que trajo Caín es que Dios los miró en su corazón, y el de Abel está en dependencia y sintonía con Dios. El de Caín no. Abel, un hombre que viene con fe y es acepto. En segundo lugar, en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22, tenemos a Noé que levanta un altar. No se habla de altar antes, no se habla de un animal que muere, sino que hay un altar en donde Dios viene al encuentro del hombre y el hombre ofrece algo que no es suyo. En el altar de la cruz, el hombre no tiene parte ninguna. Quien ofrece a su hijo es el Padre. A Jesús lo entregó el Padre y Jesús se entregó a sí mismo. Él sustenta el sacrificio y el Padre está comprometido en tal sacrificio. Por tanto, el hombre no tiene que ver en nada ahí. Ejemplos de comunión del hombre con el Padre. Tenemos cuando los padres de Sansón traen la ofrenda y la colocan sobre la piedra, y el ángel de Jehová tocó con su báculo y se levantó fuego y quemó el sacrificio, y el ángel de Jehová subió en medio del fuego. Luego Manoah y su mujer dijeron: vamos a morir porque hemos visto a Dios. Aquí hay todo un simbolismo, pero está esa comunión entre el hombre y Dios. Tenemos también el versículo clave que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Es un camino de ida y vuelta. Es el camino donde Dios viene a los hombres y por donde el hombre tiene acceso a Dios. Este simbolismo es impresionante.